a hablar acerca de la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual europeo, especialmente en las ciudades de Francia e Inglaterra. Se desarrolló desde finales del siglo XVII hasta el inicio de la Revolución Francesa. Fue denominado la Ilustración por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. Todo esto tenía el fin de que la gente razonara y la sociedad se pudiera modernizar, llamado también como el siglo de las luces. Todo esto tenía un fin, que era que se combatiera la ignorancia y que la gente dejara de suponer cosas y que se pudieran comprobar, además de acabar con la tiranía. En pocas palabras, se quería que la sociedad fuera mejor. Algunos de los personajes que participaron fueron Voltaire, Montesquieu, Rousseau, entre otros. Les voy a platicar acerca de un principal personaje que es Rousseau. Él nació en Suiza el 28 de junio de 1712. Lo defendieron como un ilustrado, siendo parte de sus teorías una reforma en la educación. Además, tuvo grandes aportes en la educación. Sus ideales políticas influyeron en la Revolución Francesa, el desarrollo de las teorías republicanas y el crecimiento del nacionalismo. Un escritor, filósofo y músico. Además, transformó las sociedades, dando el paso al surgimiento de una figura del ciudadano y al acceso a sus libertades, los derechos individuales y la razón como valores máximos entre los hombres y para la sociedad. Como te puedes dar cuenta, él lo que pretendía era que la libertad formara parte de la vida de los ciudadanos. Defendió la postura a favor de la libertad, considerando que los hombres deberían de abandonar su papel de siervos para convertirse en ciudadanos libres, dueños de su destino y de lo que pudieran hacer. Pero la pregunta es, ¿cómo podrían que los hombres adquirieran esa libertad? Bueno, Rousseau encontró que el camino para lograr esto era la educación. De esta manera se podían formar ciudadanos libres, conscientes de los derechos y deberes del nuevo mundo que se estaba gestionando. Solo que existía un grave problema. El sistema de educación que se impartía en ese entonces no era acorde con los nuevos pensamientos que se estaban planteando. Era incapaz de llevar a cabo esta labor. En un escrito que se llama Emilio de Rousseau, establece las características de la educación para una sociedad integrada por ciudadanos libres que participen y deliberan la organización de la nueva sociedad. Lo que pretendía era que el sistema educativo fuera diferente al que estaba planteado. Los aportes que realizó fue señalar que un niño es un ser sustancialmente distinto a un adulto y que este niño está sujeto a sus propias leyes y evolución. El niño no es un animal ni un hombre, es simplemente un niño. Él consideraba que era necesario replantear los métodos de enseñanza que en ese entonces eran imperantes, que consideraban que el niño era un adulto más. El proceso educativo debe de partir del entendimiento de la naturaleza del niño, del conocimiento de sus intereses y de las características particulares. De conocerse que el niño por sí solo conoce el mundo de manera natural, haciendo uso de todos sus sentidos, asumiendo que por medio de las sensaciones el niño conoce el mundo que lo rodea. Por medio de la observación y la experimentación, este va a ser el camino para que el niño conozca el nuevo mundo. La interacción con el mundo físico por medio de la experimentación va a permitir que el niño comience a conocer y que él desee aprender más acerca de distintos temas. Así el niño va a ser capaz de desarrollar el sentido de discernimiento, diferenciar entre el yo y el mundo que lo rodea. Para Rousseau es muy importante que el niño desarrolle esta etapa, más que llenarlo de puros conocimientos, contenidos y objetivos que deben trazarse a partir de los intereses y motivaciones del alumno, acorde a su etapa de desarrollo.
Tuvo tres postulados que son muy importantes. El primero es considerar el interés y los conocimientos que ya tiene el niño junto con sus capacidades, además de estimular el deseo de querer aprender. El postulado es analizar qué y cuándo se debe enseñar al niño en función de su etapa de desarrollo. Rousseau va más allá de los límites escolares o familiares. Él decía que se buscaba formar un hombre que sea liberado a pesar de mutilación que la misma sociedad produce a su yo sensible. Y esto se decía porque es cierto, la sociedad necesita un entorno pedagógico que favorezca el acceso a la libertad autónoma de cada uno. ¿Por qué? Porque el alumno o la persona debe de interactuar, desenvolverse con su entorno para ir construyendo poco a poco y construir aprendizajes significativos. Se comprende que este tipo de argumentación tan hábilmente matizada y tan sutilmente dialecta haya dado lugar a muchos malentendidos. A Rousseau le interesa ciertamente que el educador conozca bien al sujeto que debe educar, es decir, al niño y las ciencias humanas, entonces nacientes, podían contribuir útilmente a esta investigación. Mencionaba que ignoramos lo que nuestra naturaleza nos permite ser. Esto porque no podemos a veces percibir o nos encerramos en nosotros mismos y no nos damos cuenta de lo que realmente somos capaces de hacer, de lo que somos y lo que podemos hacer. También decía que el contrato social orienta la acción política, pero un sueño que hay que guardarse de transformar en realidad. Si al niño se le presentan textos ya elaborados, juicios establecidos, se encierra en un mundo y no va más allá, es decir, la producción propia. ¿Esto por qué? Porque si al niño le damos las herramientas y si le decimos qué hacer, si siempre lo encasillamos en actividades tradicionalistas, no le vamos a permitir y explorar, descubrir, para que el niño se dé cuenta de sus errores y aprenda de ellos. Significa orientarlo hacia que él mismo descubra de lo En torno al niño giran varios aspectos, entre ellos es fomentar el interés de que observe, de que se interese por diversas cosas, temas, sucesos, y que a partir de ello él quiera descubrir, explorar, experimentar qué es lo que pasa en cada situación, que junto con sus conocimientos previos y las herramientas que como docentes poseemos, podamos juntos construir mayores conocimientos para que el niño enriquezca lo que ya sabe, consolide sus aprendizajes y estos a la vez sean significativos y que pueda aplicarlos ante cualquier situación de su vida cotidiana. Ahora hablaremos de Immanuel Kant. Nace en 1724 y muere en 1804. Nace en Königsberg, hoy Kaliningrado, actual Rusia, el 22 de abril de 1724. Es hijo de un modesto guarnicionero y criado en el seno familiar de artesanos. Fue educado en el pietismo. Immanuel Kant estudió filosofía, matemáticas y ciencias naturales en la Universidad de Königsberg en 1740 a 1748. Es nombrado bibliotecario real de Königsberg. Escribe su obra Crítica de la razón pura. Es nombrado rector de la Universidad de Königsberg. Recibe el Leipzig
por su investigación sobre la claridad de la teología natural y la moral. Es nombrado profesor de lógica y metafísica en la misma Universidad de Königsberg. Estudió en el Colegio Fridericianum de 1730 a 1732. Diserta para recibir puesto de profesor y trabaja como profesor particular en Königsberg. Todas estas obras son las que resaltan y hacen que el gran filósofo matemático Immanuel Kant sea muy importante en la historia.